Senadora Negri. Gracias, Presidenta. En primer lugar, antes de entrar directamente a mis palabras, escuchaba atentamente, que lamento se haya ido el senador por el Frente para la Victoria, González, donde decía que se lamentaba que hubiera bloques que votaran en contra o que opinaran en contra de este canje y que esos eran muy malos mensajes para los acreedores y para los tribunales. Y bueno, yo quería recordarle que en realidad se lo tendría que haber, semejante exhortación, haber hecho a la Presidenta de la Nación. Porque el fallo del Tribunal Griesa, casualmente, refiriéndose al aplazamiento del 5 de marzo, etcétera, dice, no hubiéramos modificado eso si no se hubiera presentado, y pido autorización para leer, si no se hubiera presentado una circunstancia fuera de lo común, que claramente exige una medida judicial y ahora solo puede ser tomada por el Tribunal de Distrito. Desde el momento del fallo del 26 de octubre del 2012, los más altos funcionarios de la Argentina declararon que Argentina pagaría a los bonistas del canje, pero no pagaría un solo dólar a los tenedores de los bonos originales. La presidenta Cristina Kirchner efectuó esa declaración. El ministro de Economía, Lorenzino, declaró que pese a que cualquier fallo de cualquier jurisdicción, Argentina no pagaría a los bonistas de los fondos buitres. En noviembre de 2012, el tribunal se reunió con los abogados y letrados de la Argentina y preguntó si los informes de prensa con las declaraciones anteriores eran correctos y como respuesta el abogado pasó otros temas, dando a entender que los informes no eran desmentidos. Entonces, tenemos que tener un poco más de honestidad intelectual al respecto. Presidenta, mire, yo quiero hablar de este tema, pero desde el principio, porque acá el 22 de junio del 2000, porque no podemos tener la historia sesgada, y el 22 de junio del 2000 se dicta una sentencia que fue un hito en la historia argentina. Y esta sentencia la dicta el juez Ballestero, el 13 de junio del 2000, y me voy a permitir leer simplemente 5 líneas de sus conclusiones, donde, frente a una denuncia, como todos conocemos, de Hornos, sobre la conformación de la deuda externa en la dictadura militar, el juez en sus conclusiones dice: ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la nación en aquellos periodos. Así, también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas, organismos públicos y privados. No se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Se facilitó, promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar en la dictadura, a favor de jueces extranjeros, la jurisdicción de los tribunales nacionales. Inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa. No sé que si me hacen silencio, Presidenta, yo le ruego porque si no me desconcentro. Inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa. Inexistentes. Las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central para luego ser volcadas al mercado de cambios. Se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado. Todo ello, dice el juez, en no menos de 477 oportunidades, número mínimo de hechos que surgen de sumar 423 préstamos externos concertados por YPF, 34 operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechos a su vencimiento. Y bueno, el juez finalmente resuelve remitir copia de la presente resolución y poner a disposición de los honorables Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso para su consulta, extracción y que se tomen las medidas a los efectos conducentes. Esta es la deuda que llega al 30 o a diciembre del año 2001.
¿Y qué ocurre? ¿Qué significa la medida política que se toma en el año 2001? Y la realidad es que cuando asume el presidente Adolfo Rodríguez Sá, en el discurso ante la Asamblea Legislativa dice lo siguiente, y sigo leyendo: deuda externa. No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente a los acreedores extranjeros, que merezca definir nuestra posición con la frase debemos honrar a los compromisos asumidos. Siento que las cosas no son así. No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido la historia argentina. Este concepto se agrava porque su tratamiento siempre se ha realizado en escenarios reducidos, en oficinas a puertas cerradas, con decisorios desconocidos y a espalda del interés general. Y lo que es más grave, se ha priorizado el pago de la llamada deuda externa frente a la deuda que este país tiene con sus propios compatriotas. Quiero ser muy claro, sigue refiriendo. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Vamos a tomar el toro por las astas, vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa una actitud fundamentalista, muy por el contrario. Se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa argentina, incluido este periodo gubernamental. La transparencia se hace, no se proclama. Señores, los libros están abiertos para ustedes. Todos los dineros que estén previstos en el presupuesto para pagar la deuda externa, mientras los pagos se encuentren suspendidos, serán utilizados sin dudar y sin excepción en los planes de creación de fuentes de trabajo y de progreso social. Adolfo Rodríguez Sá, presidente de la Nación. Ahí se declara, ahí entonces se suspende el pago de la deuda, pero se suspende para analizar lo que el juez Ballestero decía en el fallo Olmos apenas un año antes, qué deuda era ilegítima y qué deuda era legítima. Había, el juez Ballestero menciona 497 casos de deuda ilegítima, que no debía ser pagada. Que para eso se mandaba al Congreso de la Nación, para que el Congreso investigara lo que iba a ser pagado y lo que no debía ser pagado. ¿Se hizo o no, Presidenta? No se hizo. Se incorporó en el canje absolutamente todo. Absolutamente todo. Acá se han dado las cifras, yo las tenía, no vale la pena repetirlas, las ha dado el miembro informante, las ha dado el senador Romero, ha dado absolutamente todas las cifras, efectivamente. Senadora Negri, el senador Pichetto le pidió una interrupción. Sí, cómo no, cómo no. No quiero volver a ser reincidente en un tema que ya tratamos y analizamos en el marco de la comisión. Pero la verdad es que si revisar la deuda externa, la legitimidad de la deuda, la validez de la misma, indudablemente era una tarea propia de la primera democracia, después del 83. Ese era el momento en que el Congreso tendría que haber actuado y haber desechado esa deuda de los sectores privados. Está bien. Ya sé que no terminamos más, pero volver sobre este tema, cuando en realidad el Estado de Derecho, la democracia, ha consentido incorporar toda la deuda como válida, la ha planteado asumirla y por la continuidad de los actos del Estado. Esto es derecho puro. A ver, yo hubiera querido revisarla, por supuesto, no era diputado en ese momento. Gracias, senador. Mire, políticos, por supuesto, lo entiendo, que el tema es político, entonces yo también se lo planteo en temas políticos.
En el 83 no había una revisión de la deuda, punto por punto, hecho por el juez Ballesteros. El informe que yo le estoy diciendo, de junio del 2000, que es el que manda el juez Ballesteros al Congreso, manda 497 casos probados, comprobados, es más, sobresee por la prescripción. Él dice, tenía dos opciones, dos caminos para seguir. Y resolví seguir el camino de la investigación para que quedara claro, sobreseer a quien había que sobreseer, pero mandar al Congreso y dice, le mando los 497 casos de deuda ilegítima para que tomen las medidas conducentes para que no se paguen. Y se pagan, y se pagan, y se incorporan todas al canje. Y entonces yo no voy a volver a referirme al porcentaje, a los instrumentos, cuánto se pagó, cuántos a los organismos internacionales, cuál era, cómo se pagó. En el año 2004 la deuda sube, estaba en el 2001 en 144.000 millones, en el 2004 sube por el famoso incremento de las cuasimonedas y el bogar, sube a 191.000 millones, después baja con el canje, vuelve a subir, en fin, no voy a referirme, el senador Romero lo hizo claramente, la senadora le ratificó los números, yo los estaba siguiendo desde mi despacho, pero yo creo en esto, yo me quiero referir a algo, Presidenta, que me parece que es importante y que no se ha tratado acá, y que no, creo que hasta ahora se ha obviado. El plan de reestructuración de la deuda ha ido siempre con un adicional, y ese adicional es el cupón del PBI. Y ya voy cerrando, Presidenta. El cupón del PBI se emite como un valor residual, nominal residual, más los intereses al 31 de diciembre del 2008. No podían pagar, y no se puede pagar más del 0,48, que significa el 48% de la deuda que había sido elegida. Pues bien, señora Presidenta, con ese cupón del PBI, los tenedores de la deuda van a cobrar más del 100% de sus acreencias. Es una falacia que haya quita. Es una falacia, porque el cupón del PBI que se le dio a los 3 planes de pago que hay, a los 3 bonos que había en cada canje, es un premio encubierto a los acreedores. Entonces, dejemos de mentir que hemos reducido la deuda, dejemos de mentir que le hemos quitado dinero a los acreedores extranjeros. Pagamos los 472 casos que un juez de la Nación dijo que eran ilegítimos, los pagamos. Y además los premiamos con un cupón encubierto que hace que esté cobrada el 100% de la deuda. Y el endeudamiento, el senador Fernández va a decir moneda dura, moneda blanda, el endeudamiento interno, moneda dura en dólares. Presidenta, el endeudamiento siempre es duro porque es con los más desposeídos, con los jubilados, con los que ya no tienen muchas posibilidades de cobrar. Estamos financiando los gastos del Estado Nacional, del Tesoro, con el Fondo de Sustentabilidad, que tendría que haber sido para pagar la sentencia y para que nuestros padres y nuestros abuelos vivan dignamente. Gracias, Presidenta. Senador Estensoro. Senador Machanz. Sí, Presidente, bueno, muy brevemente. No, yo simplemente quiero valorar el esfuerzo que está haciendo nuestro país para poder revertir una situación que la democracia argentina ha heredado. Creo que todos conocemos cómo fue el origen de la deuda externa que hoy estamos tratando. Hay que recordar que el 9 de julio de 1947 Perón declaró la independencia económica del país y que Perón nunca quiso pertenecer al Fondo Monetario Internacional porque entendía que era un esquema de dominio, como efectivamente lo fue, Y lógicamente que
siempre hubo, en el caso, por ejemplo, de la Presidenta de la Nación, cuando estuvo en Naciones Unidas, habló de un replanteo del sistema financiero internacional, porque los resultados estaban a la vista. 10 países enriquecidos y 200 países pobres. Inclusive economías que parecían muy sólidas, como el caso de algunas economías europeas, entraron en una situación de crisis que realmente no creo que puedan resolver con las recetas que tienen por parte del Fondo Monetario Internacional. Fíjense el caso, por ejemplo, de Grecia, que yo siempre digo, los chicos que nacen en Grecia ya están debiendo 30 años. Y todos conocemos realmente lo que pasó con el retorno a la democracia, lo difícil que fue para el doctor Alfonsín resolver el problema de esta pesada deuda, que al final prácticamente termina en tierra con su gobierno, porque esta es la realidad. A pesar de hacer un gran esfuerzo, no pudo llevar adelante esta situación, esa deuda que había sido en el gobierno de María Estela de Perón de 6.500 millones, termina en 45.000 millones en la dictadura, y después, lógicamente, el sistema usurario que tiene el sistema mundial, que es el pago de intereses, después están los intereses punitorios, después están los intereses, se van sumando y realmente es un esquema de usura que ningún país realmente va a poder resolverlo. Fundamentalmente, fíjense ustedes de que este tema del riesgo país, todos sabemos cómo se hace el riesgo país, y de que, por ejemplo, la tasa LIBOR o LIBOR, como dicen algunos, más el riesgo país hace el interés que tiene cada país. O sea, realmente un sistema absolutamente perverso. Ahora, la difícil situación del año 2001, la crisis del 2001, en donde la Argentina llega a tener prácticamente el 170% del PBI, la deuda alcanzaba el 170% del PBI. Y muchos dicen que no hay que compararlo, hay que hablar de números. No, hay que comparar con el PBI, porque esta es la forma en que se hace en las economías, porque el PBI es la producción que tiene cada país por bienes y servicios, y nos da a nosotros la idea de la fuerza que puede tener la economía para poder resolver este problema. O sea que la relación deuda-PBI es fundamental. Entonces yo digo que esto que había dicho el mismo informante, la forma en que ha encarado en su momento el presidente Kirchner resolver esta difícil situación, diciendo que la Argentina lógicamente era un país que estaba prácticamente quebrado, que en las condiciones de reestructuraciones que daban la deuda era imposible resolver la situación. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con el megacanje. Con el megacanje, yo me acuerdo que en su momento de la Rúa estaba con Machinea en esa conferencia de prensa y decía que era bueno dar, para que no me pierda, que era bueno dar buenas noticias, que la Argentina había reestructurado su deuda con un megacanje que realmente era ruinoso para el país, porque esa deuda de 30.000 que negociaron llevaron a 50.000 y que cobraban comisiones por 250 millones en blanco. Eso sí que es corrupción, porque la verdad que a mí me da a sospechar de que haya semejantes comisiones de 250, 300 millones que se pagan en blanco. ¿Quién autorizaba eso? Y en esas condiciones quedó el país prácticamente en estado de quiebra. Entonces, hay que recordar que la difícil situación del país, también hay que sumarle el tema de las deudas de los estados provinciales, porque no es que el gobierno de Kirchner enfrenta solamente el problema de la deuda externa, que prácticamente en esas condiciones era impagable. También enfrenta el problema de las deudas de los gobiernos provinciales, que en ese momento era algo así como 28.000 millones de dólares, y que era una situación absolutamente adversa para el país. Teníamos 16 provincias con bonos. Esos bonos, la reunificación monetaria, me acuerdo cuando hablábamos, porque Pichetto también cuando eso estaba en el bloque con nosotros, estamos hablando de un monto aproximadamente de 3.000 millones que iba a costar la reunificación monetaria.
Y también me acuerdo de que aquella vez que Néstor Kirchner explicó la situación de cómo iba a plantear la renegociación de la deuda, así como decía Perón, hay enemigos de adentro y enemigos de afuera. Había mucha gente que decía que iba a ser imposible y había muchos que por supuesto eran cómplices de esas políticas que estaban en total disconformidad con la acción que estaba desempeñando la Argentina para resolver este grave problema, ¿verdad? Pero la realidad demostró que es otra. En la renegociación de la deuda del año 2004-2005 tuvimos una adhesión que fue muy importante. Después, lógicamente, siguieron las negociaciones y llegamos así a un 93%. Ahora, ¿qué hace, ¿verdad?, que un país que está resolviendo en el 93% de sus acreedores y un reclamo del 7%, generalmente tengo entendido que en la situación de quiebra, la minoría absoluta, como es este 7%, se aviene a lo que resuelve la mayoría absoluta, que estamos hablando del 93%. Y por supuesto que yo creo que realmente el fallo, lamentablemente, ha sido sin miramiento al gran esfuerzo que ha hecho la República Argentina, porque no es el Estado, son los argentinos. Cuando Perón habló de la independencia económica, decía, esta manguera que chorreaba para afuera, bueno, la hemos dado vuelta y tuvimos 10 años de progreso y de abundancia para el país. Imagínense ustedes que la presidenta habló de 170.000 millones en concepto de pago de deudas que este gobierno no hizo. Por supuesto, la continuidad, lo que estaba hablando recién Pichetto, la continuidad jurídica del Estado, lógicamente hace que ese pago que ha hecho el gobierno, lo ha hecho, lógicamente, con el esfuerzo de todo el pueblo argentino, que ha tenido políticas que han sido claras, que le han dado progreso al país, que han permitido el crecimiento del PBI como nunca ha tenido la Argentina, y que, por supuesto, sinceramente yo no veo que los organismos internacionales ni algunos estados tengan la intención, ¿verdad?, de llevar adelante soluciones para los países que están en problema de la renegociación de sus deudas, como es el caso de la Argentina. Pero yo quiero valorar la valentía de este gobierno, de la Presidenta de la Nación, que en todo momento ha demostrado una férrea voluntad de resolver los compromisos que tiene el país, tanto en concepto de la deuda externa como en el concepto de la deuda de las provincias. Y en el año 2010 no hay que olvidar que se hizo un esfuerzo fenomenal en la reestructuración de la deuda de todas las provincias. Entonces, lógicamente que a mí me llama la atención como hay algunos que se sorprenden de cómo se ha manejado el tema de la deuda externa. El 93% de adhesión demuestra que realmente se ha hecho un trabajo que realmente ha sido bueno. Ahora, lógicamente que este pedido que hace el Poder Ejecutivo, nosotros realmente, yo creo que todos tenemos que acompañar, esperando que realmente Dios le ilumine a la Corte. Yo creo que han tenido contra nuestro país un fallo más que nada político. Entonces, yo creo que la Corte de Estados Unidos puede revertir esta situación y no darle la razón a este 7% que pretende destruir todo este trabajo que ha hecho la República Argentina y que busca con esto resolver problemas como es el problema del desarrollo nacional, que una vez resuelto este problema, lógicamente podemos avanzar más aún de lo que hemos avanzado en todo este tiempo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ahora se la pedimos al senador Cimadevilla, ¿le parece? Presidenta, no, porque como el senador Mayán le encanta hablar del porcentaje, tiene razón, ¿no?, del porcentaje de la deuda con respecto al PBI, creo que se olvidó de decir de que en el año 2012 creció la deuda bruta con relación al PBI de 41,80 a 44,9%. Y en cuanto a la continuidad jurídica, ratifico lo que dije. Si en vez de haber mandado todo al canje, hubiéramos hecho lo que dijo el juez Ballesteros y hubiéramos separado los 417 casos ilegítimos, ya hubiéramos pagado el 100%. Gracias, presidente. Senador Cimadevilla. Señora Presidente,
La senadora Montero, al ser el miembro informante de nuestro bloque sobre este proyecto de ley, creo que se explayó y con mucho detalle sobre cuál es la posición política de la Unión Cívica Radical en esta cuestión. Y a raíz de algunas otras intervenciones que ha habido en este recinto, a mí me gustaría ahondar en el inicio de estas palabras sobre esta cuestión. Aquí no estamos discutiendo una cuestión de gobierno, estamos discutiendo una cuestión de Estado. Es algo que está por encima de los intereses de un gobierno o de cualquier sector o de cualquier fracción en particular. El gobierno lo que hace es formular políticas públicas y dirigir los asuntos del Estado. Ejerce las actividades diarias, las actividades estatales, pero lo que va a persistir después de esta gestión, lo que va a seguir subsistiendo es el Estado. Y la pregunta es si le podemos negar al Estado o no una herramienta que le permita subsanar esta dificultad que hoy enfrenta la República Argentina. Seguramente algunos harán especulaciones políticas en esta cuestión. Creo que no es el tema ni el momento para hacer especulaciones. Probablemente las especulaciones las hagan incluso dentro del propio partido de gobierno. Pero creo que no es una actitud esta para tratar con tanta irresponsabilidad. Lo que sí, señora Presidente, creo que debemos abordar algunas otras cuestiones o remarcar algunas otras cuestiones, fundamentalmente tratando de que las reflexiones que aquí hagamos también hagan reflexionar al oficialismo sobre el abordaje en los tiempos que vienen sobre este tema de la deuda. Aquí no estamos reabriendo el canje por una decisión voluntaria del Poder Ejecutivo Nacional, como seguramente tampoco están discutiendo hoy ganancias en la Cámara de Diputados, porque la Presidenta lo haya querido hacer. Como siempre, el Gobierno tiene que abordar los temas ante una necesidad extrema, lamentablemente para todos los argentinos. Y si analizamos este tema junto a otros problemas que tiene el país, vamos a analizar que en el origen de todos los problemas de este y de otros hay, yo diría, una metodología común. Hay una falta de enfoque sistémico, hay ausencia de un plan, hay ausencia de previsión de futuro, y bueno, estas son las consecuencias que vamos a pagar en este y en otros temas, mientras el gobierno siga haciendo o consagrando la política del paso a paso, la estrategia del secreto, la estrategia de la sorpresa. Lamentablemente, esto no va a seguir pasando si el gobierno sigue teniendo estas actitudes en esto y en otros temas. Fíjese, señora Presidente, que la Presidenta del país ha dicho que se han pagado más de 170.000 millones de dólares. Alguien que ha pagado más de 170.000 millones de dólares debe suponerse que cuenta con experiencia legal, con asesoramiento financiero y diplomático para no quedar desamparado en una jurisdicción ajena. Y sin embargo es lo que nos ha pasado, lo que marca la improvisación con la que se han movido. También se supone que quien ha pagado 170.000 millones de dólares, como dicen, debería contar con una profesionalidad local para darse cuenta, como bien dijo la senadora Negre de Alonso, que esto de ajustar por el PBI ha hecho que la Argentina termine pagando más que la deuda que originalmente se había obligado a pagar. A mí me gustaría analizar algunos de los fundamentos que aquí se han expuesto y algunos de los fundamentos que están en la exposición de motivos, porque son los que reflejan el pensamiento del oficialismo respecto a este tema. Y vamos a observar cómo siguen negando una realidad que nos agobia. Ha dicho el miembro informante del oficialismo que la Cámara de Estados Unidos desconoce lo que hemos hecho por el canje. Es decir, seguimos haciendo la del avestruz, escondemos la cabeza para no ver lo que nos rodea. No es que desconozcan, la Cámara o los tribunales de Estados Unidos lo que están discutiendo es un tema jurídico. Y hasta ahora acá no hemos escuchado
cómo en el terreno jurídico, cuál es la estrategia que tiene el país para abordar este último tramo del litigio. Fíjese lo que dice el mensaje de la ley, lo que dice el Poder Ejecutivo. Dicen que procura lograr la autorización del Congreso para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, lleve adelante las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos en estado de diferimiento de pago. No hay ningún título público en estado de diferimiento de pago, estamos en mora con quienes nos están demandando en los tribunales de Estados Unidos. No hay diferimiento de pago. Desconocer estas cuestiones seguramente nos va a llevar a que tengamos más problemas más adelante. Es decir, terminan reconociendo, vuelvo a decir, de prepo, para decirlo de alguna manera, que estos títulos son exigibles y que estos títulos existen y que no hay un diferimiento de pago. A mí me gustaría también hacer alguna referencia a la historia de la deuda que aquí se ha hecho, sobre todo algunos que han hablado centrando toda la responsabilidad de la deuda en la gestión de un solo gobierno o tratando de achacar a otras fuerzas políticas actitudes claudicantes frente a los países poderosos del mundo. Yo quiero señalar que pertenezco a un partido que le tocó abordar por primera vez el tema de la deuda externa y que lo trató de abordar logrando unión latinoamericana en el consenso de Cartagena, advirtiendo que cuando la deuda era de la magnitud que recibían en aquellos momentos los países que recuperaban la democracia, era de tanta magnitud que si hacíamos una estrategia común, el problema iba a ser para los acreedores, no para los deudores. Lamentablemente esto luego fue dejado de lado. Pero esto lo quiero señalar porque quiero señalar políticamente cuál ha sido la actitud de nuestro partido en función de gobierno. Jamás ha sido una actitud claudicante, sino muy por el contrario, imbuido del espíritu americanista con el que hemos nacido a la vida política argentina, pretendimos abordar un tema tan complejo desde este punto de vista y creo que hubiese sido mucho más conveniente. Sí, cómo no. En esa línea le recuerdo las palabras de Alfonsín en la visita que hizo a Estados Unidos y era el presidente Ronald Reagan, donde tuvo realmente palabras muy importantes y valientes en orden a la posición argentina y a la situación en que se encontraban los países latinoamericanos. Oportunidad, es decir, los bancos norteamericanos que habían sido receptores de los petrodólares salieron a prestar y habían prestado hasta 3 veces su capital y después no lo podían cobrar. Creo que lamentablemente no supimos aprovechar esa oportunidad. Yo creo que también hay que marcar cuando se habla de todo lo que aquí se ha señalado, pero creo que hay que remarcarlo, cuando se dice que se han pagado 173.733 millones de dólares y se hace un distingo entre lo que son los acreedores externos y lo que es el sector público. Una cosa es pagar y otra cosa es hacer asignaciones presupuestarias, que es lo que venimos haciendo cuando decimos que hemos pagado deuda del sector público. Y una cosa que realmente preocupa, la falta de estrategia jurídica. A ver, para que se entienda, lo que nos están ejecutando en Estados Unidos es un contrato que firmó la Argentina, cuyas condiciones puso el gobierno argentino. Es como si firmáramos un pagaré y cuando nos ejecutan el pagaré vamos a ver un abogado y el abogado nos dice, mira, a tu acreedor no le pagues, es un mal tipo, es un sinvergüenza, no le vamos a pagar nada. Lo más probable es que yo termine con mis bienes embargados primero y subastados después. Esta ha sido la actitud que ha tenido el gobierno argentino frente a la demanda que tenemos en los tribunales de Estados Unidos, donde se nos exige el cumplimiento de un contrato. Creo, y hasta ahora yo no alcanzo a vislumbrar qué es lo que está pensando el Poder Ejecutivo respecto a cómo abordar jurídicamente esta tercera instancia que se habla en este juicio. Porque si la respuesta va a ser la misma, no le vamos a pagar a los fondos buitres, han ganado muchísima plata, seguramente la respuesta de los tribunales va a ser la misma que tuvimos hasta ahora. Y yo admito y comparto muchas apreciaciones que se han hecho sobre cómo funciona el sistema financiero internacional. Por supuesto que es injusto. Lo que me parece que es tremendamente ingenuo es que digamos que estos fondos buitres, como se los pretende llamar,
han especulado con los bonos de la deuda externa argentina. Y por supuesto que han especulado. Cualquier sociedad que cotice en bolsa, que venda acciones en bolsa, quienes compran y venden acciones también especulan. Si mañana suben las acciones de Alpargata, por decir una firma, y compramos acciones de Alpargata, no es porque nos nació un afecto societatis con la firma Alpargata, sino porque seguramente estamos haciendo algún tipo de especulación comercial que nos hace pensar de que vamos a ganar más o menos plata con la compra o no de acciones de determinadas sociedades. Bueno, con los temas de los bonos también ocurre exactamente lo mismo. Pretender hablar de un sistema financiero internacional injusto, que lo podemos compartir, pero negar esta otra realidad me parece que es de una ingenuidad tremenda y que los resultados que vamos a obtener van a ser tan malos como los que hasta ahora obtuvimos. Dice también Senador, se le ha el vencido mensaje, su pero tiempo. quiero redondear 2 o 3 cosas porque quiero que quienes administran el Estado deben reflexionar sobre estas cuestiones. Fíjese que el mensaje dice que nuestro país está siendo objeto de despiadados ataques judiciales. Esta es la consideración que hace de una demanda que tenemos por obligaciones incumplidas. Esto es lo mismo que si yo saco un crédito, no lo pago, me lo ejecutan y después digo que soy víctima de un despiadado ataque judicial. Creo que estas son cuestiones que deberíamos volver a reflexionar porque en nada van a ayudar al país, y estamos hablando de un problema del país, no de este gobierno, a la solución definitiva de este tema. Es decir, está claro que este gobierno no ha tenido estrategia para abordar este tema. Lo ha ideologizado, se ha manejado con consignas, ha criticado a los acreedores en lugar de someterse a negociar, apostó todo a un juicio que no era posible ganar, menos aún con las declaraciones que hizo la propia Presidenta respecto de que no iban a pagar si los fallos eran adversos. Es claro, y esto es lo que pone en evidencia hoy el oficialismo, que siguen sin estrategia. Siguen sin estrategia. Ya que la respuesta es este proyecto de ley. Todo lo que tienen es este proyecto de ley. No hay otra estrategia. Es decir, creemos, señora Presidente, que si el Poder Ejecutivo no advierte esto y sigue en esta tosudez de negar una realidad, nos va a volver a ir mal con la Corte. Creo que la modificación que propone nuestro bloque de que el Congreso tenga participación en la solución y en las propuestas definitivas, amerita que el oficialismo lo analice y advierta que esta es una posibilidad que seguramente va a permitir hacer aportes que hoy quienes están administrando este tema desde el Poder Ejecutivo no han sabido encontrar o no han sabido hacer, ¿no? Tengo mis dudas respecto a que podamos por ley suplantar de pleno derecho los títulos no canjeados como pretende el proyecto, porque nos estamos sometiendo a la jurisdicción y a la ley de otro país. Esto sería más o menos como que este Congreso pretendiera sancionar leyes impositivas para que se cobren en Dinamarca. Se me ocurre que va a ser un poco complejo. Creo que este es un tema que cuando se discutan en este Congreso, si es que se accede a que este Congreso participe en la decisión final, tendríamos que volver a rediscutir. Nada más por ahora, señora Presidenta. Gracias, senador. Senadora. Gracias, Presidenta. Yo coincido con quienes han afirmado que este proyecto es absolutamente irrelevante para la situación de la Argentina frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Absolutamente irrelevante. Coincido también con que estos fondos buitres no son esos pobres jubilados o carpinteros que tomaron bonos y fueron estafados. No, ellos compraron estos bonos en el 2008. 2008, cuando ya habíamos pasado el default, pero además ya se había hecho el canje. O sea que los compraron conociendo cuál era la situación y cuál era la reestructuración que Argentina ya había encarado. Obviamente los compraron por monedas y quieren cobrar el 100%, una ganancia del 1.300%. Esta situación, que hubiera sido muy fácil de entender por cualquier juez, fue absolutamente entorpecida, diría yo por decir algo suave, con las declaraciones del ministro de Economía, de la Presidenta de la Nación y de los abogados que nos defienden en Nueva York, que
dijo Lorenzino octubre del 2012, jamás vamos a pagarles a los fondos buitres. El que cree otra cosa no ha entendido nada. O sea, eso lo dijo el ministro de Economía. Entonces, ¿qué dijo el juez Griesa? Exhortó a que el gobierno argentino abandonara esas amenazas poco atinadas de desobedecer los actuales fallos judiciales y declaró que cualquier incumplimiento de los fallos de los tribunales no solo sería ilegal, sino que constituiría el peor tipo de irresponsabilidad en el trato con el Poder Judicial. Bueno, ¿qué dice a continuación Griesa? Esto no detuvo a los más altos funcionarios argentinos, quienes hasta el presente continúan con sus incendiarias declaraciones de que los fallos del tribunal no serán obedecidos. O sea, esa es la razón por la cual tenemos 2 sentencias en contra, porque hemos dicho públicamente y por cadena nacional que no vamos a cumplir ningún fallo de ningún tribunal. O sea, esa es la razón. ¿Y qué pasó la semana pasada? Para echar más leña al fuego, por cadena nacional la presidenta dice que además vamos a cambiar el lugar de pago para evitar los embargos, justamente para evitar cumplir cualquier sentencia en contra, vamos a cambiar el lugar de pago. Sorpresivamente no llega el proyecto con el lugar de pago. Le preguntamos al ministro de Economía, bueno, ¿y qué pasa con ese proyecto? La respuesta fue, no hace falta porque ya tenemos esa facultad. ¿Dónde está esa facultad? Esa facultad no existe, no ha sido delegada por este Congreso. De acuerdo con el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional, corresponde la autorización de este Congreso. Establecer un lugar de pago diferente significa otro canje que no está autorizado ni por la ley del 2005 ni por la ley del 2010. O sea que es absolutamente falso lo que dijo el ministro, pero ya el impacto de lo dicho, ¿no es cierto?, por cadena nacional, que también llega a Nueva York, ya está. ¿Qué había dicho la Corte, la Cámara de Apelaciones? La Cámara de Apelaciones se refiere también a lo que dijeron los abogados de la Argentina en la defensa oral del 27 de febrero del 2013. Dice, los abogados de la Argentina dijeron al tribunal que el país no obedecería voluntariamente la orden del Tribunal de Distrito, aun si dicha orden fuera ratificada por este tribunal, es decir, por la Corte de Apelaciones. Asimismo, funcionarios de la Argentina han anunciado pública y repetidamente su intención de desafiar cualquier decisión de este tribunal y del Tribunal de Distrito con la que estén en desacuerdo. Eso es lo que dice el fallo de la Cámara de Apelaciones. Hace referencia también, un momentito así, redondeo lo que dice el fallo. El fallo hace referencia a que además el Congreso ha dictado la ley Cerrojo. Entonces, si queríamos un gesto, el gesto podría haber sido, bueno, derogamos la ley Cerrojo. Pero esta norma que se pretende aprobar, donde mantiene el último párrafo del artículo 4 que dice no vamos a pagar, prohibimos pagar en diferentes condiciones de los que entraron al canje, o sea, estamos haciendo que el Congreso, por ley, ratifique las declaraciones del ministro de Economía y de la presidenta en el sentido de que no vamos a obedecer cualquier sentencia contraria a la Argentina. ¿Qué otra cosa dijo la Cámara? Que la posición argentina, en cuanto sostiene que hacer lugar a estos fondos buitres significaría reabrir todo el canje que ya se hizo, dijo la Cámara, eso no ha sido probado, son solamente, dice, consecuencias especulativas, hiperbólicas y casi en su totalidad de su propia creación, añadiendo que la Argentina fracasó en presentar al Tribunal de Distrito evidencia alguna que soporte sus afirmaciones. Dice la Cámara de Apelaciones también que este caso no es un caso precedente para cualquier otra reestructuración de deuda que haga cualquier otro país, porque los nuevos bonos que se están emitiendo en reestructuraciones de deuda tienen las cláusulas de someterse a acciones de clase
por lo tanto son obligatorias cuando se alcanza un número X de bonistas. Y agregando, digamos, entre lo que son las declaraciones de la Argentina, nuestra propia ley Cerrojo que se propone ratificar en lo que importa en este proyecto, lo que está diciendo es que la Cámara de Nueva York cree que hay un valor superior en cuidar la Plaza de Nueva York como un lugar creíble para que se sigan haciendo transacciones, para que siga siendo el lugar de referencia a donde los países que reestructuran su deuda aceptan la jurisdicción de la Corte de la Plaza de Nueva York. O sea que esto que estamos viendo es absolutamente irrelevante frente a lo que ya ha planteado la Corte. Sí, senador Pichetto, le doy una interrupción. Viene bien, abrir este debate. Indudablemente que la Argentina y sus abogados dijeron lo que tenían que decir y lo que estaban obligados a decir. ¿Por qué? Porque si voluntariamente la Argentina paga a este 7% de acreedores que no entraron en el canje una suma superior, una propuesta superior a la ya pagada a los 93% que habían ingresado, esto obliga a la Argentina a hacer un reajuste sobre toda la deuda y la coloca en una situación realmente muy complicada. El concepto voluntariamente es un concepto trascendente en el debate en la Cámara. No es indiferente e incluso puede abrirse hasta una discusión y un debate si la aceptación de los términos de una sentencia y de un fallo obligado es pago voluntario o pago comprometido por el fallo. Abriría otro tipo de instancias. Los abogados me parece que han actuado dentro de las tácticas y indudablemente los compromisos previos de los dos canjes. Si Argentina le paga más al 7% que lo que le pagó al 93%, estamos obligados a reajustar la deuda, monto que puede estar girando en el orden de los 30.000 millones. Entonces, la línea de acción de la representación legal y también la posición política del gobierno argentino fue siempre la misma, pagar lo mismo a todos los acreedores, a los que habíamos reestructurado y a estos nuevos. Y después quiero mencionar a uno de los principales acreedores, que es el Fondo Elliott, que ya intervino también en la reestructuración de deuda del Perú en el año 84, que también había comprado bonos basura y que le obligó al Perú, después de haber reestructurado casi el 99% de la deuda en el gobierno de Fujimori, a pagarle integralmente a este fondo el total del valor nominal de los bonos. Así que estamos frente a este tipo de temas y es importante remarcarlo. A mí me parece que lo que se dice, además, la verdad, bueno, cuando me toque hablar voy a desarrollar lo que yo opino del fallo de la Cámara, de que Argentina es un deudor recalcitrante, que en la última década lo único que se dedicó es a pagar. Me parece realmente que hay una animosidad muy manifiesta de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción de Nueva York, que no se justifica en función de los antecedentes y de los compromisos de pago que tuvo el país. Sigo, presidente. Frente a tanta improvisación o estas bravuconadas tan torpes de parte de las máximas autoridades frente al tribunal, ¿no? Este desacato al tribunal, ya tengo dudas de que estos sean errores, ¿no? Me parece que es todo el camino buscando una sentencia en contra, porque si no, no nos explicamos esto, ¿no? De agredir a los jueces, de decir no vamos a cumplir nada, no nos importa que dicten la sentencia, y si hay una sentencia en contra, bueno, vamos a cambiar el lugar de pago y así no haya embargos y nunca puedan cumplir la sentencia. Senador Pichetto, le pide una interrupción. Cadena Nacional y los ratificó Lorenzino.
Senador Pichetto. Déjeme terminar, senador Pichetto. Déjeme terminar, senador Pichetto. Continúe, Los senador. acreedores que entraron al canje aceptaron renunciar a cualquier reclamo y la Argentina aceptó la cláusula pari passu que dice que voluntariamente no va a pagar en mejores condiciones que eso. Un fallo, cumplir un fallo judicial no es voluntario, es compulsivo. Entonces, pero por supuesto es compulsivo. Entonces, ¿para qué decir no vamos a cumplir nada? No, vamos a cumplir si es que hay un fallo, pero eso no es cumplimiento voluntario. La Argentina voluntariamente no va a pagar porque va a cumplir la cláusula. Pide una interrupción, senador Pichetto. Después ya le va a tocar cerrar, si no este debate no termina nunca. Esta actitud errática, irresponsable, ¿no es cierto?, en el manejo de las declaraciones, esta incontinencia verbal, ¿no?, de ataque a los jueces que hemos aceptado como jueces de estas disputas, las idas y venidas, las mentiras sobre la inflación, las trabas a la actividad económica, la constante incertidumbre, tiene consecuencias. Genera mayores tasas de interés, menos inversión, menos generación de empleo, menos crecimiento sustentable. Señor presidente, en la convicción de que estos fondos buitres no merecen una sentencia favorable, pero en la convicción también de que este instrumento no hace más que ratificar por parte de este Congreso las bravuconadas de los funcionarios que dicen no vamos a cumplir nada, esta es una herramienta que no favorece la situación de Argentina frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Vamos a votar en contra. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Juez. Muy brevemente, presidente, porque seguramente la opinión del senador Giustiniani va a terminar de redondear la postura del Frente Amplio Progresista. Pero sí, advirtiendo, sabe todo el mundo que no soy un especialista en materia económica, pero escuchando el debate, escuchando con atención, escuchando la opinión de un montón de colegas que le ponen un montón de pasión y mucho más conocimiento que seguramente que el que yo expresaré en estas breves palabras, uno intuye, está bien que cada uno asuma un posicionamiento ideológico y empecemos con la culpa y la deuda y quién la generó y cómo fue el tema y cómo es la cuestión y si crecemos para pagar, pagamos para crecer y la historia. Uno escucha, nosotros le podemos dar al Estado esta herramienta, debemos darle esta herramienta, se la vamos a dar y después cuando uno escucha el argumento, dice, pero con todos sus argumentos, ¿por qué le da la herramienta? Nosotros vamos a tratar de ser coherentes. Porque lo hicimos, porque el tiempo nos da la razón. Porque cuando nos pidieron con urgencia y con premura en el 2005 que así en menos de 24 horas le diéramos un instrumento y una herramienta al gobierno nacional para que resolviera un tema urticante, jodido, complicado como el tema del endeudamiento, no hubo reparo. Porque pasados 5 años nos volvieron a pedir el mismo instrumento y la misma urgencia y con la misma premura y con el mismo atropello porque el tiempo pasa, pero resulta que estas discusiones no tienen más de 24 horas. Nunca estos temas están más de 24 horas en una comisión para discutir. Volvimos a abrirle el crédito al gobierno y dijimos, bueno, vayan. ¿Y sabe qué, presidente? ¿Esta es la tercera vez? No. ¿Esta tercera vez? No. ¿Por qué? Porque decididamente ha sido un fracaso. Porque comparto absolutamente lo que se plantea la senadora Escudero. Este no es un instrumento, está claro que ya no es un instrumento que va a resolver el problema de endeudamiento argentino. Está claro porque ha fracasado, porque aparte tenemos 2 sentencias en contra. Y porque ese 7% de fondos que van a reclamar y que lo han hecho y que están esperando puntualmente oportunidad para cobrar, requieren de la Argentina, nosotros requerimos para tener con ellos una estrategia distinta, porque esta ya fracasó, decididamente fracasó. Entonces no es lógico, no es bueno, no es coherente, y nosotros en ese sentido así lo interpretamos y así lo expresamos, que nosotros con una altísima cuota de ingenuidad le digamos a los argentinos que con esta herramienta que ya fracasó en 2 oportunidades vamos a resolver el problema residual que le quedó a la deuda argentina. Es una mentira y no estamos dispuestos nosotros a consentir con nuestro voto y nuestro acompañamiento un engaño más al pueblo argentino. Lo hicimos en 2 oportunidades, lo hicimos convencidos que era una herramienta, entendíamos que el gobierno lo podía llevar para adelante, el tema fracasó y ahora necesitamos, en vez de atropellarnos con el pasado, impugnarnos, lastimarnos, ofendernos y agraviarnos, lo que necesitamos es empezar a buscar una nueva herramienta. Y capaz que este tropiezo
increíble, casi diría, no quiero calificar porque no quiero ofender, pero este tropiezo casi ingenuo, suscribiendo algunas palabras de algunos miembros que me han precedido en el uso de la palabra, casi ingenuo, casi que hemos provocado algunas reacciones que ahora nos sonrojamos, porque siempre las culpas son de otros, siempre las culpas son de otros. Resulta que ahora venimos por tercera oportunidad a pedir la ratificación de una herramienta que está obsoleta, presidente, después de 2 sentencias. Esta herramienta es absolutamente obsoleta. Yo tengo la esperanza, mire, usted me va a decir, yo tengo la esperanza que esto va a quedar acreditado con el tiempo. Es más, le adelanto, le creo, por mis modestos conocimientos técnicos, no creo que la Corte vaya a habilitarnos la vía del reclamo. Lo que alguna vez hemos leído cómo funciona la Corte de los Estados Unidos, no son muy afectos al laburo, no sacan más de 40, 50 sentencias por año. No creo que se vayan a cargar al hombro una responsabilidad que ya tiene 2 sentencias negativas, producto de la jurisdicción a la que nos sometimos. Ahora, me permito pensar, y como no pierdo el optimismo, no vaya a ser cosa que este tropiezo y esta tercera convalidación de esta herramienta obsoleta nos devuelva al Parlamento lo que no deberíamos haber delegado nunca, conforme al artículo 75, inciso 7. Que es la posibilidad de entender, yo le puedo decir que no me importa el bloque que sea el senador de estos 72 que integran este cuerpo, cualquiera hoy, conforme a cómo se han dado las circunstancias, está en mejores condiciones y mejor capacidad para resolver este tema, o por lo menos ofrecer una herramienta distinta hasta la que ahora hemos exhibido. Por momentos con algún nivel de acierto, y hoy está claro que esa herramienta ya es un fracaso. Así que probablemente la circunstancia, esto que hoy vemos como un panorama negro, que seguramente va a ser mucho más oscuro en la medida que se confirme la sospecha que todos tenemos, que inclusive el propio gobierno tiene, que no se anima a decirlo, porque basta conseguir la crónica periodística y mediática de algunos irresponsables que manejaron este tema, nos fueron engañando permanente y sistemáticamente que el tema era resuelto, que esto era el tema. Hasta nos comimos pautas publicitarias, propagandas televisivas, como que este tema ya era un tema del pasado, un tema resuelto, y está claro que no solamente no está resuelto, sino que estamos a punto de vivir las peores pesadillas o aquellas que en aquel momento se hizo todo lo que se tenía que hacer para evitar. Yo entiendo, señor presidente, y en este sentido está particularmente, después lo va a decir seguramente el senador Giustiniani, pero nuestro rechazo no es un rechazo opositor, especulativo, electoral. No estamos dispuestos a convalidar, porque por tercera vez, fracasar, tropezar por tercera vez ya con la misma piedra, es un acto que nosotros no lo podemos explicar. Entonces, probablemente lo que les venimos a pedir a este Parlamento, y en ese sentido también hemos presentado proyectos de esa característica, la creación de una comisión bicameral que se haga cargo de una vez por todas, para que no le echemos la culpa más a nadie, para que no estemos presuponiendo quién es el estudio jurídico, cuáles son las condiciones, quiénes son los que arreglaron, quiénes son los que se escondieron, quiénes son los que compraron una moneda y a precio vil, y hoy están... Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, el Parlamento argentino, tome de una vez por todas la responsabilidad de sentarse a discutir la deuda externa argentina. Probablemente, y esto que le vaticino, y no con algún ánimo de festejo, le vaticino que esto va a fracasar, esta nueva prórroga de un instrumento obsoleto, manejado por irresponsables, probablemente le devuelva al Parlamento lo que el Parlamento no debió haber cedido nunca, que son las facultades indelegables que tiene el Parlamento de la República Argentina para entender en su deuda. Por ese sentido, con ese argumento y con esto modestísima exposición, y por entender claramente que no es que le estemos negando al Estado una herramienta que ya se la dimos en 2 oportunidades, por entender que esta herramienta no sirve absolutamente para nada y simplemente es entretener a la gente para ganar tiempo, el Frente Amplio Progresista no puede acompañar este proyecto. Nada más.